Hay secretos que el tiempo sepulta, verdades que el olvido disfraza. Pero ¿qué ocurre cuando ese olvido es, en realidad, una llave capaz de abrir compuertas de bendición que creíamos cerradas para siempre? Hoy desvelaremos un misterio que ha transformado vidas, un eco ancestral que resuena con una fuerza insospechada en nuestros días. Si buscas una señal, un cambio radical en tu destino, te invito a quedarte. Este no es un vídeo más. Es una revelación. Y si sientes que esta historia te llama, te imploro, suscríbete al canal, no te arrepentirás. Mi nombre es Elena. Hace 8 años, mi vida era un laberinto de deudas, desilusiones y una desesperanza tan densa que apenas me dejaba respirar. Los días se sucedían, idénticos, grises, marcados por la constante preocupación de cómo pagar la siguiente factura, cómo alimentar a mis hijos. Recuerdo una tarde, el sol se ponía tiñendo el cielo de un naranja rojizo, pero para mí todo era oscuridad. Estaba sentada en el sofá, con las manos temblorosas, mirando una carta de desahucio. 7 años. 7 años de lucha constante, de intentar cada camino, cada puerta, solo para encontrarla cerrada. La escasez no era una visita ocasional, se había convertido en una inquilina permanente en mi hogar, en mi alma. ¿Cómo llegué a ese punto? Es una pregunta que me hice 1000 veces. Mi esposo, Carlos, un hombre trabajador y honesto, había perdido su empleo hacía casi 2 años. Las oportunidades laborales eran escasas y cada intento por emprender algo nuevo terminaba en fracaso. Yo, que siempre había sido el pilar de mi familia, me sentía derrumbada. La ansiedad era una sombra que me seguía y el miedo un compañero constante. Las discusiones con Carlos eran cada vez más frecuentes, no por falta de amor, sino por la presión insoportable que nos asfixiaba. Nuestros hijos, pequeños aún, percibían la tensión, y sus miradas inocentes me partían el alma. El punto de inflexión llegó con aquella carta. Era el ultimátum, el final del camino. Recuerdo que la sujetaba con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Carlos llegó a casa y me encontró así, petrificada. Sus ojos, normalmente llenos de una chispa de esperanza, estaban vacíos. Nos sentamos en silencio durante lo que pareció una eternidad. El sonido de la lluvia golpeando la ventana era el único testigo de nuestra desesperación. Fue entonces cuando mi mente, en un acto reflejo de supervivencia, buscó algo, cualquier cosa. No en el mundo exterior, sino en lo más profundo de mi ser. Había algo que no hubiera intentado. Alguna verdad oculta, alguna oración olvidada. Siempre fui una mujer de fe, pero la fe, en esos momentos, se sentía como un concepto lejano, abstracto. Había orado, sí, muchas veces, con fervor, con lágrimas, con súplicas, pero los resultados no llegaban, o al menos yo no los veía. Esa noche, mientras Carlos dormía inquieto a mi lado, me levanté, fui a la pequeña biblioteca que teníamos, llena de libros viejos, muchos de ellos heredados de mi abuela, Clara, una mujer de una fe inquebrantable. Ella siempre hablaba de la oración del corazón, de las palabras que el alma susurra directamente a Dios. Pero nunca me había explicado en detalle qué significaba. Comencé a hojear un viejo diario encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas y el olor a humedad y tiempo. Era el diario de mi abuela, Clara. Sus letras, con una caligrafía elegante y un poco temblorosa, llenaban cada página. Me sumergí en sus palabras, buscando una pista, una respuesta. Y ahí estaba, escondido entre relatos de su juventud y reflexiones profundas. Un pasaje que describía una oración. No era una oración común, no la que se recita de memoria. Era diferente. Mi abuela la llamaba la oración silenciosa del recuerdo divino. El texto explicaba que esta oración no se trataba de pedir, sino de recordar.
recordar la abundancia inherente del universo, la promesa divina de provisión, la conexión inquebrantable con la fuente de todo bien. Decía que la escasez no era una realidad divina, sino una percepción humana, un velo que cubría la verdad. La oración de mi abuela no buscaba cambiar a Dios, sino cambiar mi propia perspectiva, mi propia vibración. Era una oración de gratitud por lo que ya se tenía, por lo que estaba por venir, y una afirmación de la verdad, de la abundancia. Pero lo más importante era una oración que se hacía en silencio, en lo más profundo del ser, visualizando la plenitud, sintiéndola, viviéndola, antes de que se manifestara. El diario de mi abuela continuaba, describiendo cómo, en tiempos de gran necesidad, ella había recurrido a esta oración. Hablaba de una sequía devastadora que había azotado su pueblo, de cómo las cosechas se perdían y la gente moría de hambre. Ella y un pequeño grupo de mujeres se reunieron, no para pedir lluvia, sino para agradecer por la lluvia que ya estaba cayendo, para sentir la humedad en el aire, para ver los campos verdes y florecientes en su mente. Al principio, la gente las miraba con extrañeza, incluso con burla, pero ellas persistieron, y contra todo pronóstico, la lluvia llegó. No una tormenta furiosa, sino una lluvia suave y constante que duró días, reviviendo la tierra. Mi abuela atribuía ese milagro a la oración silenciosa del recuerdo divino. Aquella noche, con el diario de mi abuela en mis manos, sentí una chispa, una pequeña llama de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Era un misterio que se desvelaba ante mis ojos, una pieza de un puzzle que había estado buscando inconscientemente. Decidí probarla. ¿Qué tenía que perder? Me senté en el suelo de la sala, en la oscuridad, y cerré los ojos. Comencé a respirar profundamente, intentando aquietar mi mente, silenciar las voces del miedo y la preocupación. Luego, empecé a recordar. Recordé la sensación de tener las facturas pagadas, de ver la nevera llena, de la risa despreocupada de mis hijos. No las imaginé como deseos futuros, sino como realidades presentes. Sentí la gratitud en mi corazón por esa abundancia que ya existía en el plano espiritual. Visualicé a Carlos encontrando un empleo que amaba, no solo por el dinero, sino por la pasión. Me vi a mí misma sonriendo, tranquila, en paz. Fue difícil al principio. Mi mente se resistía, los pensamientos negativos querían colarse, pero persistí. Cada vez que una duda surgía, la reemplazaba con una imagen de plenitud. Cada vez que el miedo intentaba apoderarse de mí, lo sustituía por la gratitud. Repetí esta práctica cada día, al menos 20 minutos por la mañana y 20 por la noche. A veces, incluso durante el día, en pequeños momentos libres, cerraba los ojos y recordaba. No hablé de esto con Carlos al principio. Era mi pequeño secreto, mi último recurso. Él me veía más tranquila, más serena, y eso ya era un cambio en sí mismo. La línea de tiempo de los eventos que siguieron es fascinante, casi inverosímil. Solo 2 semanas después de empezar a practicar la oración silenciosa, Carlos recibió una llamada. Era de un antiguo compañero de trabajo que le ofrecía un proyecto temporal. Era poco dinero, pero era un comienzo. Una semana después, mientras limpiaba el desván, encontré una pequeña caja de madera que no recordaba. Dentro había unas joyas antiguas de mi bisabuela que habíamos olvidado por completo. Las llevamos a tasar y descubrimos que tenían un valor considerable, lo suficiente para pagar la deuda más urgente y darnos un respiro. Pero lo más impactante sucedió un mes después. Carlos, animado por el proyecto temporal, decidió enviar su currículum a una empresa que siempre había admirado, pero que consideraba inalcanzable. Para nuestra sorpresa, lo llamaron para una entrevista, y la obtuvo. No solo era un empleo,
Era su empleo soñado, con un salario que superaba con creces nuestras expectativas. La abundancia no llegó de golpe, pero llegó. Fue un proceso gradual, como la lluvia suave que mi abuela describió, pero constante e imparable. En los meses siguientes, nuestra situación financiera no solo se estabilizó, sino que floreció. Pudimos mudarnos a una casa más grande, mis hijos tuvieron acceso a mejores oportunidades, y lo más importante, la paz regresó a nuestro hogar. La risa de mis hijos se volvió más frecuente, y la relación con Carlos se fortaleció como nunca antes. Aquellos 7 años de escasez se desvanecieron, reemplazados por una prosperidad que parecía un milagro. Comencé a compartir esta experiencia con algunas amigas cercanas que también estaban pasando por dificultades. Al principio se mostraron escépticas, como yo lo fui, pero la desesperación a veces nos empuja a probar lo impensable. Les expliqué la oración silenciosa del recuerdo divino, la importancia de la visualización, la gratitud y la fe inquebrantable en la abundancia divina. Les pedí que la practicaran con disciplina y paciencia. El primer testimonio que recibí fue de Ana, una madre soltera que luchaba por mantener a sus 2 hijos. Ella había perdido su empleo y estaba a punto de ser desalojada. Siguió mis consejos y al cabo de un mes no solo encontró un empleo, sino que fue en la misma empresa donde Carlos trabajaba, en un puesto con horarios flexibles que le permitían cuidar de sus hijos. Ana me dijo que, mientras oraba, sentía una paz profunda, como si supiera que todo iba a estar bien, incluso antes de que sucediera. Luego estuvo Marcos, un empresario que había visto su negocio decaer hasta el punto de la quiebra. Él me contactó desesperado. Le hablé de la oración silenciosa. Marcos, un hombre de negocios pragmático, la probó por pura curiosidad. Visualizó su negocio prosperando, clientes entrando por la puerta, contratos firmándose. A los 2 meses, recibió una propuesta inesperada de un inversor que había estado siguiendo su trabajo durante años y que decidió inyectar capital en su empresa. El negocio de Marcos no solo se recuperó, sino que creció exponencialmente. Estos no son casos aislados. A lo largo de los años he visto a miles de personas transformar sus vidas a través de esta oración olvidada. Es una oración que no se encuentra en los libros comunes, que no se recita en las congregaciones masivas. Es una oración personal, íntima, que conecta directamente con la fuente divina de provisión. Es la oración que nos recuerda que somos hijos de la abundancia, que la escasez es una ilusión. El contexto social de nuestra época, con la incertidumbre económica, la presión constante y la proliferación de mensajes negativos, hace que esta oración sea más relevante que nunca. Vivimos en un mundo que nos enseña a enfocarnos en lo que falta, en lo que no tenemos. Pero esta oración nos invita a cambiar el chip, a mirar hacia la plenitud, a recordar nuestra herencia divina. No se trata de magia, sino de la ley universal de la atracción y la manifestación, combinada con una fe profunda. Es la comprensión de que nuestros pensamientos y sentimientos son poderosas herramientas de creación. La oración silenciosa del recuerdo divino no es un truco rápido, es una práctica espiritual profunda que requiere compromiso y fe. No es una fórmula mágica que resuelve todos los problemas de la noche a la mañana, sino una herramienta que nos alinea con la voluntad divina de abundancia. Los elementos clave de esta oración son la intención clara, la visualización vívida, la emoción de gratitud como si el deseo ya estuviera cumplido, y la perseverancia. Mi historia, la de Ana, la de Marcos y la de muchos otros son pruebas vivientes de que existe una fuerza más allá de lo que podemos ver, una fuerza que responde a nuestra fe y a la vibración de nuestro corazón. La escasez financiera, la ansiedad, la tristeza, los problemas emocionales o familiares, todos pueden ser revertidos cuando nos conectamos con esa fuente divina.
Ahora, quizás te estés preguntando, ¿cómo puedo empezar? La respuesta es simple y profunda a la vez. Encuentra un momento de silencio cada día, un espacio donde puedas estar a solas con tus pensamientos. Cierra los ojos, respira profundamente y empieza a recordar. Recuerda la sensación de plenitud. Recuerda la alegría de la provisión. Recuerda la paz de la estabilidad. Siente la gratitud en tu corazón como si ya lo tuvieras todo. No pidas, agradece, afirma, visualiza, siente. Este es el misterio que mi abuela Clara me legó, la oración olvidada que revertió 7 años de escasez en mi vida y que ha transformado la de miles. Es un recordatorio de que el poder divino reside en cada uno de nosotros, esperando ser activado. Si esta historia ha resonado en tu alma, si sientes que esta oración puede ser la llave que buscas, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a este canal, comparte este mensaje con aquellos que amas y que necesitan una esperanza. Juntos podemos activar la abundancia divina en nuestras vidas y en el mundo. Recuerda, la fe mueve montañas y una oración olvidada puede desvelar milagros inimaginables. Que la paz y la abundancia divina te acompañen siempre.